El mayor impacto que podemos tener en nuestra vida para ser felices es ser feliz en nuestro trabajo. No podemos ser feliz el sábado y el domingo, nada más. O ser feliz cuando me voy a la playa 1 o 2 semanas al año. No, tenemos que ser feliz todos los días. Conozco un montón de gente que tiene espacios de coworking, pero muchos. No conozco uno que haya hecho negocio ni empresa. Cualquier adulto tenemos que ser responsables de nuestra felicidad. Y la gente motivada en realidad ama su trabajo, ama lo que hace, ama cada cosa, cada momento, está motivada y nunca va a tener burnout. Bienvenidos a Irrazonables Podcast. Para todos los irrazonables que quieren hacer la diferencia. Un espacio donde romperemos tu mente con las historias de las y los emprendedores que están cambiando las reglas del juego. Comenzamos. Javier, muchísimas gracias. Bienvenido por acá. Raúl, al contrario, ¿Raúl o Rulo? No, Rulo, para los amigos Rulo. Rulo, muchísimas gracias. Es un gusto. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Para mí, Irrazonable, desde que lo conocí hace 4 o 5 años, ¿Sí, ya? Me ha parecido, no sé si decirle instituto, una organización padrísima. Y tal vez no me lo vas a creer, no creo que te lo haya dicho antes. Es que yo soy el que aprende. Yo me siento chiquito. Y no son emprendimientos los que me han tocado en etapas muy jóvenes. Son empresas, o sea, ya con millones de pesos de ventas, con empleados, con 5 o 10 años de operaciones y que buscan potenciarse, crecer. Yo me quedo impresionado de lo que han logrado muchos de los emprendedores de Irrazonable. Así que felicidades por el proyecto. No, muchas gracias. Tiene Javier, mucho impacto y es lo que este país necesita. Sí, estoy de acuerdo. Y Javier es cofundador de EOS Offices, es la empresa mexicana más grande de renta de espacios de oficinas y coworking. También la primera en América Latina en recibir pagos en criptomonedas. Así que, bueno, aparte obviamente, mentor irrazonable, y vamos a estar aquí platicando sobre cómo cambiar las reglas del juego de los espacios de trabajo, pero sobre todo de la felicidad. Es correcto. La felicidad se convierte en un eje en EOS Offices desde nuestro nacimiento. Totalmente, y lo están haciendo espectacular. Y para darle contexto aquí a la audiencia, ¿qué tan grande es EOS Offices? Bueno, depende de cómo te guste a ti medir las cosas, ¿verdad? Metros cuadrados, edificios, sí. espacios, ciudades. Yo creo que un buen equipo o un buen conjunto de partes tiene que ser mucho mayor que a la suma de las mismas. Si no, no tiene sentido. Es decir, si tú no juntas la madera con las patas en este sentido, pues no es una mesa, es nada más madera. Entonces, perdón si cambio un poquito la forma de contestar la pregunta, pero ¿qué tan grande es EOS Offices? EOS Offices es tan grande como sus socios, como sus conexiones de negocio, como sus eventos, como las clases y las carreras deportivas que hacemos. Una persona conociendo a otra en una cafetería, y son historias reales, así de grandes EOS Offices, una historia tras otra de conexiones, de networking, de emprendimiento, de productividad. Ahora sí, lo que quieres saber es nuestra capacidad instalada. Tenemos 70,000 metros cuadrados de oficinas, tenemos 40 centros de oficinas distribuidos en 36 centros de trabajo en 12 ciudades de México. Estamos en Villahermosa, Mérida, Cancún, Puebla, Querétaro, León, Culiacán, Tijuana, Guadalajara, Monterrey. Más o menos, tal vez por ahí me brinqué alguno. No, hombre, muchísimas gracias. Fíjate que conozco un montón, ya hemos hablado de esto. Conozco un montón de gente que tiene espacios de coworking, pero muchos. No conozco uno que haya hecho negocio ni empresa. ¿Cómo lo has hecho tú? Es un negocio muy difícil. O sea, como te decía, ¿qué tan grande es EOS Offices? Es una cafetería, un bar, un centro deportivo, un centro de conexión de negocios. O sea, somos un montón de cosas revueltas y combinadas dentro de un mismo techo para que la gente pueda venir y quitarse de la monserga, de preocuparse por todo aquello que no le produce a su negocio esencial, directo, a su core, ¿verdad? O sea, somos profesionales en administrar espacios para trabajar y eso es lo que nos distingue. ¿Por qué no nada más en México? Y tú dices que conoces un montón. En el mundo no existen empresas de cowork exitosas. Es un negocio súper difícil. Hay ejemplos de empresas que crecen y crecen y crecen a base de inversionistas perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero.
Administrar una oficina no es ciencia oculta, no es rocket science. Cualquiera puede comprar alfombra, escritorio, puerta, bisagra, iluminación, plafón, conmutador, access point, firewall. Cualquiera puede ir y hacer todo eso. Y no es barato. Hacerlo bien no es barato. Todos los coworks los proveedores de coworks creo que se equivocan desde 3 o 4 diferentes perspectivas. Una de ellas, el espacio es el componente más importante en costo de nuestro negocio. Entonces, no puedes pensar que estás haciendo negocio si tu papá te prestó un espacio que no ocupaba o si estás haciéndolo en la casa de tu abuelita porque ya nadie está utilizando ese espacio. Entonces, definitivamente el espacio tiene un costo. Y todos los costos se tienen que reflejar hacia el usuario final. Y el usuario final te va a pagar lo que en realidad cuesta tener un buen enlace y un buen sistema de limpieza y una buena iluminación y un buen escritorio y un buen espacio y un buen estacionamiento si lo haces bien. O sea, si estás satisfecho con lo que recibes. ¿Cómo estás satisfecho con lo que recibes? Pues las empresas que contratan gente saben desde hace décadas, no es algo nuevo, para atraer y retener talento humano, las empresas necesitan ofrecerle a la gente un buen lugar para trabajar. Y no es algo nuevo. ¿Y por qué lo digo? Creemos que las personas están buscando empleo. Pero no hay nada más lejano de la realidad. Las personas talentosas escogen qué quieren hacer con su vida y escogen en dónde quieren trabajar, consciente o inconscientemente. Y el ejemplo más fácil en el cual yo te puedo demostrar que lo que te estoy diciendo es verdad, es decir, si yo te ofrezco a ti ahorita empleo en Bangladesh, ¿cuánto sueldo aspiras tener para decidir que quieres irte a vivir a Bangladesh, a Irán, a Libia, a Rusia? ¿Cuántos? Es decir, ¿por qué voy a cambiar de ciudad, de país? ¿Por qué voy a ir a un país del que no conozco la cultura y no conozco a nadie? ¿Por qué sueldo? Entonces las empresas se cansan de competir por sueldo porque ese no es el único diferenciador. De hecho, no es ni de los primeros 5. Claro. Y entonces dicen, a ver, ¿cómo le hago para que el mejor talento, Rulo, yo quiero que Rulo venga aquí? Oye, pues déjame le doy a Rulo un lugar sin ruido, sin polvo. Déjame le aclaro sus objetivos. Le pongo una iluminación correcta, un lugar de estacionamiento, una silla cómoda en la que puede estar sentado durante 6, 8 horas o más y no sienta incomodidad. Entonces, cuando una empresa evalúa tu cowork y ve que tus precios son similares a sus costos, porque no es ciencia oculta, o sea, cualquier empresa puede comprar un escritorio, dice, oye, esto me hace sentido. Sin embargo, muchos coworks, y yo, es uno de los paradigmas que vencimos en 2007. En 2007, menos del 1% de los usuarios de cowork en la industria en el mundo recomendaba su cowork. Menos del 1% recomendaba su cowork. Y la estadía promedio del usuario de un cowork en el 2007 era de menos de 6 meses. Oye, esa impopularidad no la tiene ni la CFE. Así de mal. Entonces nosotros dijimos, a ver, relaciones de largo plazo, alta calidad, vamos a cobrar lo que cuestan las cosas, no podemos pensar que vamos a vender abajo de costo y nos estamos haciendo locos, ¿verdad? Vamos a cobrar lo que cuestan las cosas y vamos a buscar relaciones de largo plazo. Entonces creamos una serie de 6 diferentes etapas, desde el emprendedor que necesita un espacio unas horas a la semana o al mes, hasta las empresas que tienen 50, 100 usuarios o más. En NIOS Offices tenemos varias empresas con más de 100 usuarios, con más de 200 usuarios y tenemos 2 empresas que tienen 350 usuarios con nosotros. Y al final del día hemos logrado eso, que llega el emprendedor y se queda 5, 10, mi empresa tiene 16 años, tengo a más de 50 usuarios que tienen los 16 años desde que empecé. ¡Qué locura! Entonces nuestra permanencia obviamente es de mucho más de 6 meses, que era el benchmark a vencer hace 16 años, y más del 60% de mis ventas vienen de gente que me recomienda, de usuarios que nos recomiendan. ¿Cómo logramos que nos recomienden y cómo logramos que nos vuelvan a comprar, que duren más de 6 meses, que repitan, que quieran seguir con nosotros, con calidad y con servicio? No, hombre, y
Hay pocas personas en el mundo, yo creo, que conocen tanto el negocio como tú. Voy a contar una anécdota, no voy a quedar yo bien parado, pero estábamos en una cena de mentores justo en Monterrey hace como 5 años o 6, no me acuerdo, y estabas platicando de EOSoffice, alguien sacó el tema de WeWork cuando estaba así a la altura máxima la popularidad, y tú volteaste y nos dijiste a todos, bueno, sí, pero es una empresa quebrada. Y todos, Javier, no, claro que no es una empresa quebrada, es una empresa exitosa. Y todos dijimos que era una empresa súper exitosa y buenísima. Y tú, no, es una empresa quebrada. Yo conozco mi negocio y no hay forma de que sea rentable con esos metros cuadrados a esos precios. Y todos así como, no, Javier, traes como envidia de WeWork, que ya está en todo el mundo. Y tenías razón, ya hasta le hicieron su serie de Adam Neumann. O sea, tenías razón, tal cual por metro cuadrado. Sí, la empresa hoy en día, de haber querido salir a la bolsa en $100 billones, era su intención hace 3 años más o menos. Sí. Ahorita no está valorada ni en 1. Siguen perdiendo 700 billones de dólares anuales, millones de dólares anuales, sí. 700 millones de dólares anuales. Y pues los inversionistas ya se cansaron de fondearle a WeWork. Ha recibido fondeo por 42 billones de dólares y no ha generado nada. Publica como una buena noticia recientemente que con su 80% de ocupación están muy bien, que ya solo pierden una cantidad de dinero así como de 700 millones de dólares anuales, nada más. Y con unas ventas, no me acuerdo de cuánto, o sea, sí. Haz de cuenta, no sé si venden 3 y gastan 4, o venden 4 y 200 y gastan 5, no me acuerdo exactamente. Pero al final del día solo les queda por vender el 20% del espacio, de acuerdo a sus números, como una buena noticia. Si vendieran el resto de su 20% al precio que tienen actualmente de ingresos por su otro 80%, siguen en negativos. Entonces la tienen muy difícil porque si suben sus precios de manera radical van a perder mercado. Y si mantienen su sistema de precios nunca van a ser rentables. Sí. Hablando de esas disrupciones en el mercado, ustedes son la primera empresa de espacios de oficinas que aceptaron pagos en criptomonedas. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese experimento? O sea, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo va ese experimento? Sí, más bien la pregunta es ¿por qué no? Ah, claro. ¿Por qué no? Yo no soy aficionado al cripto. Sin embargo, se nos acercó una procesadora de pagos, nos hizo la propuesta. Casualmente, estas tendencias luego llegan juntas, llegan de la mano. Entonces eran 3 o 4 diferentes opciones que nos proponían lo mismo, aceptar cripto. ¿Por qué no? Aceptamos cripto. Tenemos actualmente 2 empresas que nos pagan regularmente con criptomonedas. Qué fascinante. Sí. ¿Por qué no? ¿Verdad? Oye, ¿aceptas American Express? Sí. ¿Aceptas dólares? Sí. ¿Aceptas pesos? Sí. ¿Aceptas criptomonedas? Pues sí. Ojalá todo el mundo dijera que acepta American Express. Sí. Cada vez menos. Cada vez menos, sí. ¿Hay evidencia? ¿Te ha tocado ver si el colaborador promedio incrementa su productividad en un espacio de oficina compartido, un buen espacio de oficina compartido versus el tradicional? Yo no sé quién te ayudó a formular estas preguntas, pero me has hecho preguntas muy, muy profundas. Hace algunos años había una empresa tejana de diseño de interiores de oficinas que tenía estudios que probaban que sus diseños de interiores mejoraban la productividad de las empresas. Fuera de eso, no he encontrado nada oficial en donde haya estudios en donde se relaciona el espacio y el ambiente de trabajo con la productividad. Entonces, lo que yo te puedo decir es anecdótico, ¿verdad? Obviamente, yo soy fan de no irme rápido con las tendencias. O sea, yo de repente, no sé si te acuerdas, hace 10, 15 años, que todos los CEOs y todos los directores y todas las empresas promovían la colaboración, las áreas abiertas, sacaban los directores su escritorio a las áreas comunes y desde ahí trabajaban y lo hacían como un statement y lo hacían como orgullo. Y nadie tiene espacios cerrados y todo es abierto. Y yo decía, eso no puede ser, ¿verdad? O sea, todos en espacios abiertos no puede ser. Inclusive me acuerdo a Mark Zuckerberg, que está dando un tour como con su celular. Mira, estas son las nuevas oficinas de Facebook. Y aquí está no sé qué, y aquí está no sé qué, y aquí está no sé qué. Y de repente dice, mira, este es mi escritorio. Así un escritorio más dentro de un tren de decenas de escritorios. Y la foto, no sé si de la novia o de la esposa, y no sé qué. Y luego sigue dando su tour. Y luego dice, mira, y esta es la sala de juntas. Aquí es donde paso la mayor parte del tiempo.
Entonces, ¿qué te está diciendo? Necesita privacidad. Necesito un espacio cerrado, necesito una suite, una oficina, un espacio privado. Y lo mismo me pasaba cuando iba a las oficinas del TEC de Monterrey. Veías las oficinas de los 4 directores vacías o los escritorios, porque en realidad nunca están en su estación de trabajo, están o dando algún tipo de trabajo, o están en una sala de juntas, ocupan lugares privados para trabajar. Entonces, nosotros todos ocupamos tiempo solos. Seguramente tú lo has vivido. Sí. Lo que dicen los estudios, 90 minutos sin interrupciones, en donde tú te puedas sentar a hacer algo, eres súper productivo. Tal vez haces más de lo que haces en un día lleno de interrupciones. En 90 minutos continuos sin interrupciones. Y luego también te piden que no le sigas, que cortes. ¿Toma un descanso? Sí, te tomes un café, una caminata, lo que tú quieras. Pero cuando tú tienes que hacer algo, te recomiendan un lugar solo, aislado, en donde no tengas interrupciones. La gente que le gusta mucho trabajar en restaurantes, cafeterías, casas, a veces no se logran esos 90 minutos de interrupción. Alguien te saluda, llega el mensajero, ladra el perro, te interrumpe la persona con la que vives, tu cónyuge, tu hijo. Entonces a veces se batalla. En las áreas comunes, en aquella época, hace 10 o 15 años, cuando era como una tendencia y una moda, la gente se ponía audífonos, no para oír música, sino como un mensaje de no te oigo, así es, no me interrumpas, ¿verdad? Sin embargo, viene la pandemia y ahora todos aislados, cada quien en áreas privadas, pues tampoco, también necesitas colaborar. No puede estar trabajando alguien a kilómetros de distancia o en otro lugar. Ok, puede una vez, haces tu trabajo que te toca, concentrarte, pero llegan los momentos de encuentro, de reunión. Puedes tener una videoconferencia para algunas cosas, pero sinceramente el contacto humano es esencial en la productividad y en la conexión de las personas. Muchas veces no es en la junta en donde se logran los acuerdos, en donde se logra ese edge competitivo que te hace verdaderamente una conexión de negocios, sino que a veces es caminando rumbo a la cafetería. Coincidir con un café, ahí sucede. Sí, saliendo de la junta, oye, ¿cómo viste esto? O sea, necesitamos esa conexión, esa interacción humana. Y necesitamos socializar, sinceramente, cuando nuestro cerebro es muy poderoso. Tú no te comportas igual, tú y cualquier persona, en una carne asada, ni te vistes igual, ni te paras igual, ni usas las mismas palabras que en un funeral. Claro. Tu postura cambia, tu cara, tu expresión cambia, tu uso del lenguaje cambia. Entonces tu sintonía cambia. Que en una boda, de repente ya eres galán hoy, o sea, cambiaste, ¿verdad? De estar así diciendo maldiciones en la carne asada. En la carne asada, al funeral, ¿verdad? Cuando no falta el que cuenta un chiste y todos... ¿Sí me explico? Y luego estás en la boda, ¿verdad? Y eres, o sea, cómo caminas y cómo... Cambiamos. Bueno, la oficina, el lugar de trabajo nos da esa sintonía de negocios. O sea, y oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Y tú qué haces? Y inmediatamente se abren otros canales de comunicación con las personas que nunca vamos a lograr por una videollamada, por una llamada telefónica o en una cafetería así, que es más casual, más informal. Sí, es como poner a vibrar a todo el mundo en la misma frecuencia, ¿no? Y eso me parece lo necesitamos los humanos. ¿Cómo afectó la pandemia el negocio? Muchísimo, fueron años súper difíciles, sobre todo las primeras decisiones, cuando pues empezamos a oír que había un virus en China, pues yo veía las noticias. Entonces yo lo primero que hice fue mandar comprar gel antibacterial. Mandé comprar 6,000 botes y mandar comprar cubrebocas. Y mandamos comprar 4,000 cubrebocas, me acuerdo. Y los pusimos por todos lados. Y me junté con mi equipo, hicimos una pequeña campaña que se llamaba Cuida tu Salud. Aquí no existía el COVID, no había pandemia, simplemente es Cuida tu Salud. Estamos hablando de enero, febrero del 2020. Pegamos en todos los baños, en todas las recepciones. Nadie agarraba los cubrebocas, estaban ahí, duraron 2 meses, ¿verdad? Nadie se ponía gel, bueno, eso sí tal vez porque pues, por higiene. Empieza a haber los primeros casos y finalmente después de mucho ir y venir con palabras que eran más rollo que sustancia, finalmente nuestras autoridades emiten en el diario oficial de la Federación un comunicado en el que está prohibido cualquier actividad que tenga que ser con la gente trabajando en un mismo espacio, excepto aquellas actividades que se consideren esenciales. Sí. Y las empresas esenciales eran las telecomunicaciones, nosotros somos telecomunicaciones, los servicios de correspondencia, también hacemos eso,
somos un centro de acopio y lo más importante, damos servicio a hospitales, farmacias y laboratorios. Es decir, en EOS Offices tenemos como usuarios hospitales, farmacias y laboratorios. Mismas empresas que durante la pandemia crecieron en número de usuarios. A EOS Offices un día normal van 25,000 personas. Es más o menos la comunidad que se mueve ahí en EOS Offices, son como unos 25,000. El día que menos gente vino a la oficina vinieron 3,500. Entonces nunca paró el movimiento. Tomamos la difícil decisión, porque fue una decisión muy difícil en ese momento, había diversidad de opiniones, de no cerrar. No cerramos un solo día. Las oficinas se mantuvieron abiertas, los baños limpios, el internet funcionando, todo iluminado, todo climatizado y... ¿No bajaron los costos en ese sentido? ¿Los costos los bajaron? O sea, ¿cómo? ¿todo seguía operando exactamente igual? Seguimos operando. Mucha gente dejó de venir y con una sonrisa en la cara. Entonces la gente que venía a la oficina veía que nos la estábamos pasando bien y cada vez más venían porque en su casa había estrés, había miedo. Veían que en la oficina estaba todo limpio, todo con señalización, nuestra gente cubierta con trajes Tyvek, te limpiaban los zapatos cuando entrabas, te echaban spray. O sea, entonces la gente empezó a venir a la oficina, nos empezamos a recuperar rápidamente. Ay, qué bueno. Sí, fueron épocas muy, muy difíciles desde muchos aspectos. Sin embargo, creo que el tomar esto con una actitud positiva, no optimista, positiva, nos ayudó mucho a salir bien librados de estas etapas tan difíciles. Y sigue en tendencia los espacios de coworking, ¿no? Cada vez más las empresas batallan por ofrecer flexibilidad de horario, flexibilidad de trabajo. ¿Crees que esta tendencia siga? ¿Ya llegó a su límite? ¿Hasta dónde crees que llegue? En México tengo entendido que hacemos cowork muy poquito comparado con países como Inglaterra, ¿verdad? Okay. Yo creo que serían los dos extremos, o Inglaterra está en el extremo superior. Y sí, yo creo que sigue como tendencia. Es una facilidad tremenda para muchas personas y para muchas empresas. No hace sentido. Antes del cowork, si tú querías tener un espacio para trabajar siendo 1 o 2 usuarios, tenías que agarrar un espacio enorme, meterle una lana, remodelarlo, pagarle el sueldo a tu propio asistente para que esté en la recepción. O sea, era un gasto tremendo en donde si te querías salir al 1 o a los 2 años, pues ya habías hecho la inversión, ya no te convenía. Y eso es hablando, por ejemplo, de un emprendedor. Pero ¿qué hace una empresa? Dice, oye, yo soy un banco de Suiza y quiero tener un ejecutivo en Monterrey, quiero tener un ejecutivo en Culiacán. Pues lo mismo, o sea, le contratas un cowork a nivel local o tienes que incurrir en un montón de gastos para que pueda la persona trabajar. Los nómadas digitales están llegando cada vez más, se está generando la gentrificación. ¿Tú cómo ves el fenómeno? Lo voy a llamar un fenómeno. A mí me encanta ese concepto. Creo que los nómadas digitales en todo lo que hemos dicho rompen la regla porque la gente necesitamos estar motivados. Por ejemplo, hablando un poquito del home office, una mamá con un niño pequeño está muy motivada a hacer bien su trabajo desde casa. O sea, tiene una gran motivación. Entonces puede ser un gran elemento. O sea, si tiene ciertas tareas claras, objetivos y quizá algunos meses o años de experiencia en su actividad o en la empresa, pues ella puede trabajar desde casa muy bien. Se conecta todos los días, es muy profesional y está muy motivada pues porque tiene un niño al que tiene que cuidar y qué padre la ventaja de poder trabajar desde casa. Sin embargo, creo que son más las excepciones que los que en realidad pueden y van a trabajar desde su casa todos los días. O sea, esa es una muy buena razón. Creo que los nómadas digitales tienen algo parecido. O sea, su motivación puede ser cambiar de casa, de residencia, de ciudad, de país, visitar el mundo, viajar. Y entonces eso los motiva mucho y eso les ayuda mucho en su productividad. Yo creo que es un concepto padrísimo que ha ido creciendo, que también está topado a ciertos tipos de trabajo, ¿verdad? Diseñadores, arquitectos, programadores, etc. Sí, yo cada vez los veo más. Los veo menos en ciudades grandes. Lo que he visto es que los negocios enfocados en nómadas digitales están en destinos de playa, en destinos vacacionales, en donde van a Puerto Escondido y se están ahí un mes y viven una vida con un concepto padre. No nos vayamos tan lejos. O sea, EOS Offices, por ejemplo, tenemos oficinas en Cancún. Yo muchas veces me voy 2 semanas a Cancún
voy todos los días a mi oficina en Cancún, pero en lugar de ir a Chipinque, que está aquí en Monterrey, que es mi montaña en donde me gusta ir a correr o andar en bici, pues voy al mar y cambio mis actividades, pero al final del día nada más cambias un poquito tu recreación. El trabajo sigue siendo similar o el mismo, ¿verdad? Tú eres un nómada digital, viajas muchísimo, pero eres nómada digital. Viajo mucho, pero no soy nómada digital. Viajo mucho, pero principalmente por trabajo dentro de México. De verdad admiro muchísimo, Javier, ya te lo he dicho, ¿no? O sea, cómo eres la perfecta expresión de la frase work hard, play hard. O sea, te rompes la madre afuera. No conozco una persona que conozca sus métricas de negocio tan bien como tú, pero al mismo tiempo te la paso a toda madre. Tu cumpleaños te fuiste en un yate con tus amigos, fenomenal. ¿De dónde viene esa inspiración? Sí, no sé. Yo, cuando estaba en el TEC, me acuerdo que estaba les decíamos las albercas. Las albercas en el TEC son unos salones como para 100, 120 alumnos y les dicen albercas porque en algún huracán, en alguna lluvia se inundaron. Entonces se hicieron albercas. La banda no perdona. Sí, entonces ya se les quedó. Entonces me acuerdo que nos pone el maestro del liderazgo, no sé qué materia optativa era, nos pone un examen de la personalidad el primer día y luego nos entrega los resultados unos días después. Y entonces, no sé si había como 6 tipos de personalidad de acuerdo a su metodología que estaba utilizando. Y a mí se me quedó muy grabado que dice, a mí me sale mi resultado religioso. Javier es muy religioso. Entonces me agarra de ejemplo porque era el único de los 120 que había sido religioso. O sea, de todos había muchos, ¿verdad? Y yo era el único religioso. Y dice el maestro, religioso no crean que significa... Que va a ser sacerdote. Exacto, que va mucho a la iglesia. Dice, religioso quiere decir que es muy intenso en lo que hace. Si va a un centro nocturno, un antro, pues se va a divertir mucho. Y pues sí me pasaba en esa época que iba al antro y pues me amanecía, ¿verdad? Y luego si va a... No sé, él empezó a poner sus ejemplos. Yo tengo los míos, ¿verdad? Pues sí, me gustaba subir montañas desde entonces. Subí el Pico Orizaba, bajé el sótano de las Golondrinas a Rapel, la cascada de Basasiachic. O sea, no me quedaba nada más en ir a hacer un hike aquí chiquito local. O sea, me empezó a gustar el excursionismo, vámonos. Me empezó a gustar la espeleología, pues a meterme a cavernas. El buceo, vamos a bucear. O sea, me gusta una vez que pruebo algo y por eso también escojo mucho mis hobbies. O sea, trato de que no me gusten más cosas porque... ¿A qué hora? ¿A qué hora? Porque luego lo voy a querer hacer con mucha intensidad y pues no, ¿verdad? Hay que escoger cuáles son las prioridades. Qué locura, de verdad te felicito un montonal. Oye, ¿qué opinas sobre la gente que no le gusta su trabajo? ¿Crees que haya personas allá afuera? ¿Cuál es tu hipótesis de vida sobre las personas que no les gusta su trabajo? Híjole, yo siento que bajo ninguna circunstancia, y por eso, y ahorita podemos entrar a la segunda parte de lo que te estaba comentando de la felicidad, por ninguna circunstancia no te puede gustar tu trabajo. O sea, está completamente mal que no te guste tu trabajo. Tenemos 2 opciones. Una es que nos guste, ¿verdad? Es decir, oye, ¿por qué no me gusta? A ver, ¿qué tengo que cambiar para que me guste? O sea, pues porque al final del día ahí voy a dedicar muchas horas. Y la otra, si de plano no puedes hacer que te guste, pues tienes que cambiarlo, hacer otra cosa. Y complemento con lo que iniciamos tu programa, Rulo. En 2012, por primera vez en la historia de la humanidad, más muertes que combinando las muertes de guerras, violencia, crimen combinadas, muere más gente por suicidio. De 2012 en adelante ha ido poco a poco siendo más la muerte de gente por suicidio que por violencia. Eso quiere decir que los humanos han resuelto muchas crisis, el agua, el hambre, las guerras. Sin embargo, el nuevo reto al que se ha estado enfrentando la humanidad en los últimos años es la depresión. Entonces vemos que las tasas de suicidio en México y en el mundo van en crecimiento consistente y constantemente los últimos 30 años. Ahora, tenemos ese pedazo de información. Y el otro pedazo de información que tenemos es que pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando. O sea, si tú haces una gráfica de pie al final de tu vida, vas a decir, bueno, pues dormí más o menos la tercera parte de mi vida, ¿verdad? Un 33%. Comí, me trasladé,
me divertí, vacacioné ciertas horas, etc. Pero vas a ver que más o menos la mitad de tu vida la viviste en tu trabajo o alrededor de tu trabajo. En tu trabajo haces amigos, compañeros de un equipo de fútbol, del foursome de golf, esposa. Vas a las bodas de otros amigos, a fiestas, conoces relaciones personales, le presentas a alguien, le vendes la mascota, le compras la casa, vas en la noche a socializar. O sea, alrededor de nuestros trabajos se viven nuestras vidas. Es importantísimo que nos gusten. El mayor impacto que podemos tener en nuestra vida para ser felices es ser feliz en nuestro trabajo. No podemos ser feliz el sábado y el domingo, nada más. O ser feliz cuando me voy a la playa 1 o 2 semanas al año. No, tenemos que ser feliz todos los días. Entonces, tú me preguntas, ¿qué opinas de la gente que no le gusta su trabajo? Te tiene que gustar, no es pregunta. O sea, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Es tu actitud? ¿Es que en verdad hay algo elemental que no puedas cambiar? Si no lo puedes cambiar, cambia de trabajo. Y si es tu actitud, pues cambia tu actitud, ¿verdad? Porque hay que voltear a ver el lado positivo de lo que te toca hacer todos los días. Es importantísimo la felicidad en el lugar de trabajo. El que no es feliz en su trabajo, no es feliz. Porque ahí está la mayor parte de tu vida. Sí. ¿Qué consejos le puedes dar allá afuera en 2 niveles para combatir el burnout? O sea, desde el que tiene una empresa y tiene colaboradores hasta desde las personas que están quemadas allá afuera. Ok. Me gustaría primero regañarlos. O sea, ¿por qué tienes burnout? O sea, tú eres responsable de ti mismo. ¿Verdad? Cuando tienes 3 años o 5 años, quizá le puedas delegar a tus papás o a las personas que te cuidan algunas consecuencias que suceden en tu vida porque tú no tomas decisiones, tú no tienes pleno control de tus facultades y entonces alguien más tal vez es responsable de que estés feliz, pero cualquier adulto tenemos que ser responsables de nuestra felicidad y si no estás, y si estás burnout, o sea, está mal, ¿verdad? ¿Qué sucede con las personas y con las empresas? ¿Qué pasa? Imagínate, si yo te digo que los soldados trabajan con pasión. O sea, si van a la guerra y arriesgan la carne y están lejos de sus familias y están motivados. Y están motivados. ¿O qué pasa con la gente que hace voluntariado y que cuida a las ballenas o a la gente con necesidad en África? Oye, ¿está bien pagada? Cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que mueve al ser humano? Tenemos, por un lado, los factores higiénicos. Los factores higiénicos son muy importantes de cuidar. Los factores higiénicos hacen que la gente no odie lo que hace. Te dan estabilidad. ¿Cuáles son los factores higiénicos? Tu sueldo, tu título, tu puesto, poderle platicar a tus amigos cuál es tu trabajo, más o menos que te traten bien, más o menos que tu empresa estés de acuerdo con sus prácticas y sus políticas, que tengas claros tus objetivos. Entonces, todo eso va a hacer que el colaborador diga, ok, no odio mi trabajo, no odio, pero ahí viene el burnout, porque las empresas manipulan eso y tú dices, bueno, no odio mi trabajo, pero no quiere decir que lo ame. La felicidad, la satisfacción y la insatisfacción, a pesar de ser la misma palabra, con el negativo, están en diferentes zonas del cerebro. La satisfacción obedece lo que motiva a los seres humanos y la insatisfacción se mueve con los factores higiénicos. Una vez que tú tienes arreglado las necesidades básicas del ser humano, simplemente no estás insatisfecho. Eso no implica satisfacción. La ausencia de insatisfacción no implica satisfacción. La ausencia de enojo no implica felicidad. El humano tiene la capacidad de amar y odiar simultáneamente, de estar feliz y estar enojado al mismo tiempo. O sea, estás enojado con una cosa y contento con la otra, porque están en diferentes zonas del cerebro. ¿Qué es lo que verdaderamente motiva al ser humano? ¿Por qué Sir Edmund Hillary subió el Everest, ¿verdad? Él contestaba porque está ahí, ¿verdad? Así contestaba. ¿Por qué lo subió? No supo por qué. Porque nos motivan los retos. A ti te ponen un reto y dices, a ver, déjame trato.
Y a la gente le gustan los retos. Entonces, si tú estás burnout en tu trabajo, tal vez te faltan retos. Nos gusta la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La habilidad para responder, responsabilidad. Es decir, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, se va a caer y se va a romper. Cuando no nos dan responsabilidad, tenemos burnout. Es decir, yo necesito hacerme responsable. A mí me citó Rulo a las 5 en este lugar a ver cómo le hago y llego, ¿verdad? Porque si no llego, no va a haber podcast y se va a echar a perder el tiempo que él asignó para mí. Nos motiva a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Sentido de pertenencia. Soy de un equipo, soy de una familia, soy de un club, soy de una empresa. Pertenezco. Nos motiva mucho los aplausos, el reconocimiento. Oye, Rulo hizo bien esto. Si tú esos 4 temas no los tienes resueltos, vas a tener burnout y no vas a estar feliz, aunque te paguen bien, aunque no haya ruido, aunque no haya polvo, aunque sepas lo que tienes que hacer y lo hagas muy bien, pero no estás motivado. Tú necesitas esas cosas. Y 2 o 3 más que se me están escapando. El sentir que contribuyes, Oye, yo hice esto y la empresa ganó porque yo hice esto. O yo hice esto por el medio ambiente o por alguien. Yo estoy contribuyendo. Y si lo que haces no contribuye, pues ¿para qué lo hago? Lo dejas de hacer. No suma. ¿Qué importa que me estén pagando por hacerlo? No suma. Lo quiero dejar de hacer porque ya me da flojera. Y el 6º, y son míos, es el desarrollo personal. La gente tiene que desarrollar, ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor cónyuge, un mejor miembro de la comunidad, un mejor ciudadano. Tenemos que desarrollarnos en finanzas personales, en imagen, en criptomoneda, en economía, en finanzas, en inteligencia emocional. Tenemos que estarnos desarrollando. Entonces, para mí es muy importante, como individuo o como emprendedor, desarrollar en mí y en la gente a mi alrededor lo que nos motiva a los humanos, lo que verdaderamente nos motiva. Y la gente motivada en realidad ama su trabajo, ama lo que hace, ama cada cosa, cada momento, está motivada y nunca va a tener burnout. Perdón por la respuesta tan larga. No, déjalo. Es una maestría aquí, Javier. De verdad, muchas gracias. ¿Qué tendencias ves en la industria, en los bienes raíces, en el espacio de coworking en los siguientes 10 años? Yo he visto, a mí me encanta decir que la disrupción no existe, o es una palabra que hemos utilizado mal los últimos años, que como que se puso de moda. Y lo digo porque todo viene a disrumpir todo, ¿no? Airbnb decían que iba a desaparecer los hoteles, y Uber iba a desaparecer los taxis, y N cosas, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando que van a desaparecer. Yo siento que en la historia de los negocios, de la humanidad, sí ha habido pocas disrupciones. O sea, por ejemplo, el automóvil hace 100 años, ¿no? En un periodo como de 4 años desaparecen los carruajes de las calles. Los caballos con las carrozas, con las riendas, desaparecen y se reemplazan por carro. Entonces ahí ha habido una gran disrupción. Sin embargo, ¿qué pasó con los que conducían las carrozas? ¿Qué pasó con ellos? Porque lo dicen como algo trágico, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Sí, no, se adaptaron. Se convirtieron en choferes. ¿Qué pasó con los que vendían las ruedas de madera de las carrozas? Pues tal vez cambiaron de giro. Hoy en día las empresas que hacían los sillones y las monturas de los caballos son empresas de piel que siguen vendiendo bolsas y accesorios, o sea, que las vemos en todos lados, ¿verdad? Entonces te vas adaptando a los cambios. Otra disrupción, cosas que han dejado de existir, hoy la cámara de rollo, la cámara fotográfica, pues la cámara digital terminó por completo ese negocio. Y así una y otra vez. Me acabo de ver la historia otra vez, ya la había visto, de Netflix, de Blockbuster. Blockbuster quiebra mucho antes del streaming. Blockbuster quiebra simplemente por una negligencia de negocios, de querer cobrar fees por entregar tarde tu video carísimo a sus usuarios. Cuando llega un Netflix que dice yo no te cobro fees, tú me regresas el DVD cuando tú quieras, y eso hace que Blockbuster termine por quebrar. O sea, el crecimiento de una empresa como Netflix. Pero no fue el streaming lo que desaparece, la renta de los videocassettes. Fue una empresa, Netflix, en ese momento de renta también de DVDs. Sí. Hablando de tendencias,
hace muchos años empecé a escuchar que iban a desaparecer los centros comerciales por el comercio en línea. La gente compraba todo en Amazon y ya nadie quería ir al mall, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos han cerrado un montón de malls en los últimos 10 años. Pero ¿cuántos malls han abierto? Sí, yo sigo abriendo plazas en todos lados. Impresionantes, unos malls increíbles, con unas experiencias, con unas vivencias. A la gente le gusta seguir acudiendo a estos centros sociales, centros de compra, que no son en línea. Entonces, claro, hay un shift hacia que ahora, oye, necesitas una crema, pues no tienes que ir al mall a comprarla, ¿verdad? La puedes pedir desde tu celular. Qué padre, pero es una experiencia diferente a déjame voy, me paseo, se me atravesó una camisa, unos zapatos, un helado y el mall sigue existiendo. Entonces, las tendencias en los espacios es eso, se tienen que actualizar. ¿Qué malls, qué centros comerciales han cerrado? Pues los menos padres, los menos buenos. Sí. Los edificios se tienen que reinventar. Algunos se van a convertir en centros de entretenimiento, centros comerciales con experiencias, centros de oficinas que ofrezcan algo más que nada más blogs y una fachada. Entonces, yo creo que esas son las tendencias pues, para tantos y tantos edificios que hay. Y la segunda tendencia que veo es que desde antes de la pandemia ya teníamos un 50% de los espacios de oficinas corporativas en desuso. Es decir, 50%. Sí, las empresas contrataban espacio para 100 empleados, pero solo usaban 50 porque los otros 50 ya estaban en la calle. O sea, es decir, el trabajo remoto no es tan nuevo. La gente estaba mucho en la calle desde antes de la pandemia. Y las empresas contrataban un lugar por persona. Pues hoy en día vemos que las empresas ya no contratan un lugar por persona. Los lugares de trabajo en muchos puestos y para muchas personas no van a ser personales. Va a haber un montón de lugares para trabajar y tú vas a llegar al que esté disponible en ese momento. Y de esa manera se van a reducir el número de metros y el número de escritorios que cada empresa necesite. Otra tendencia, para completar la respuesta, es que ahora las empresas necesitan menos espacio. Y el inventario de metros cuadrados disponibles que hay en el mundo se va a empezar a absorber poco a poco. Y se ha detenido el desarrollo de nuevos espacios para trabajar y se va a seguir deteniendo, lleva 3 años detenido, va a seguir detenido 1, 2, 3, 5 años más hasta que se termine de absorber todos esos espacios vacíos que quedaron vacíos. A causa de la pandemia, las empresas toman pantalones de decir, oye, ya no ocupo 1000 metros, con 500 tengo. Oye, te regreso 500 metros que ya no voy a utilizar. Entonces, al propietario le sobran esos 500 metros. Entonces, los está colocando y cuando termine de colocarlos se va a volver a poner a desarrollar. Oye, para pasar a la penúltima etapa, ¿qué mensaje le mandarías, como si fuera un formato de video, un formato de tweet, a una persona que no le gusta su trabajo en versión corta? Una persona que no... Te tiene que gustar. O sea, no es una opción. O te gusta o te gusta. A un centennial con burnout. Busca tus motivadores. A un emprendedor o emprendedora en etapa temprana. Nunca te rindas. A un jefe o un dueño de empresa que no le permita a sus colaboradores nunca hacer home office. Tenemos que ser abiertos a nuevas formas para trabajar. Hay que encontrar el balance en el empleo de las tecnologías. ¿Y a Javier de 7 años? ¿Qué le diría a Javier de 7 años? Diviértete. Lo has hecho muy bien. Oye, ¿qué prefieres? ¿Café o té? Té. ¿Ciudad de México o Monterrey? Monterrey. ¿Home office o cowork? Cowork. ¿Oficina tradicional o cowork? Cowork. ¿Tigres o rayados? Rayados. ¿Trabajo colaborativo o solitario? Colaborativo. ¿Carnita asada o cabrito? Carnita asada. ¿Chicharrón de la Ramos o cabrito? Chicharrón de la Ramos. ¿Trabajar para viajar viajando o trabajar viajando? Trabajar. Mira, perdón. Dicen que no se debe de vivir para trabajar. Como te lo demostré hace rato, la mayor parte de nuestra vida trabajamos. Sí. Vivimos para trabajar. O sea, el ser humano toda la vida ha vivido para trabajar. Entonces, vivir para trabajar no está mal. El chiste es disfrutarlo. ¿Estudiar maestría o no? No estudié maestría. ¿Corona o Tecate? Tecate Light. Bien, lo logramos, Javier. Muchas gracias, Rulo. Ya, listo.
Esto fue Irrazonables Podcast, para inquietos que estamos cambiando las reglas del juego. Irrazonables Podcast.